Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Le damos gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Le damos gracias a Dios porque conforme a su palabra que dice que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Le damos gracias a Dios porque más allá de un adjetivo calificativo de que Él es bueno y para siempre es su misericordia, le damos gracias porque ha derramado su gracia infinita por amor sobre todos nosotros, sobre la humanidad, aquellos que ya no están, aquellos que están y aquellos que vendrán. Le damos gracias a Dios porque esta gracia derramada sobre nosotros lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, el unigénito Hijo de Dios, ciertamente nacido de mujer para dejar testimonio de que Él se hizo hombre, pero en una esencia y una naturaleza divina. Cristo ciertamente fue hombre, habitó entre nosotros, vivió como hombre, experimentó conforme a su tiempo las presiones, conflictos, alegrías propias de su tiempo, para que hoy nosotros no pensásemos simplemente en nuestro Señor Jesucristo como una deidad, sino que nosotros pudiéramos comprender y entender que Él se hizo hombre para dejar testimonio de que nosotros podemos identificarnos con Él, de que Él mismo experimentó en la parte final de su ministerio una serie de quebrantos, una serie de sacrificios que terminaron con su vida en un madero, padeciendo ahí, sin ser culpable, por todos y cada uno de nosotros, para que el día de hoy tuviésemos libertad, y no una libertad como el hombre la proclama o la declara constantemente en distintos escenarios. El hombre busca y quiere libertad de expresión, el hombre quiere libertad en relación a tener el control de su vida y no darle cuenta de sus actos absolutamente a nadie. El hombre quiere libertad, muchas veces, aun a pesar de la libertad de otro. El hombre quiere libertad para exponer sus ideas. El hombre quiere libertad para ser independiente, para tomar sus propias decisiones, para llevar a cabo sus propias acciones. Todo esto está bien. El problema es que si no toma en cuenta a Dios y no lo pone como una parte integral de su vida, esta libertad finalmente lo llevará a un lugar alejado de Dios con todo lo que eso implica. Alejarse de Dios significa tener un destino final que tiene que ver con una vida eterna sin Dios. Dios ciertamente a través de su palabra dice que no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se extravíe, sino que todos puedan venir a la luz del entendimiento, que todos puedan venir delante de su presencia en donde Él es Dios y nosotros seamos su pueblo. Y aunque lo expresamos de esta manera, sé que no es fácil en la práctica diaria, en la vida diaria, poder entender estos conceptos. Hemos hablado de que Dios quiere que nosotros pongamos nuestros ojos en la eternidad, pero si humanamente yo no entiendo qué es la eternidad, no puedo pensar en la eternidad. Simplemente pienso en el aquí y ahora, tal y como me lo enseña el mundo, tal y como lo enseña el pensamiento humanista. Aún en medio de dificultades, el hombre genera ideologías, filosofías, formas de pensamiento que tienen que ver
con el hecho de que el hombre le diga al propio hombre: tú tienes el control de todo, tú tienes el control de tu vida, tú decides lo que es bueno y lo que es malo. ¿Es esto malo? Pareciera que no. El punto es que dejamos fuera a Dios. Y Dios quiere formar parte de nuestra vida permanentemente y todo el tiempo. Dios nos exhorta principalmente a través de su palabra escrita, de la palabra que Él dejó para nosotros como testimonio. Y si nosotros no vamos a la palabra, no conocemos a Dios. Simplemente tenemos una idea cultural, una idea religiosa, una idea que nos ha sido inculcado en nuestras familias, dependiendo en dónde hayamos nacido y dependiendo el medio en el que nos desenvolvamos. Pero Dios no tiene que ver propiamente con una religión. Dios no es un concepto. Dios implica una manera de vivir, implica una manera de estar con Él permanentemente, en todo, por todo y para todo. Cuando yo señalo esto, viene a mi mente el pensamiento de una madre o de un padre con su hijo. El hijo es pequeño y depende completamente de sus padres, de su padre o de su madre. Y los padres se ven complacidos por todas las cosas que hace el niño, aun por las ocurrencias, aun cuando no necesariamente estén bien, aun cuando haya un proceso de recíproca manipulación. Los padres se gozan con el niño y el niño se siente protegido. El niño sabe que no lo van a dejar, por lo menos de manera general. El niño se siente protegido, se siente abrazado, se siente mimado, se siente consolado, sabe que puede recurrir a sus padres. Pero a medida que pasa el tiempo y este niño va creciendo, en un momento determinado reclama su libertad, reclama su independencia y llega a un punto en el que, por expresarlo de alguna manera, les dice a los padres: ya no los necesito. Ya no los necesito, por favor, dejen de intervenir en mi vida. Quiero tomar mis propias decisiones, quiero hacer mi propia experiencia, quiero vivir mi vida. Y esta decisión en el camino puede traer para esta persona dolores de cabeza, confusión. Entra en juego una serie de sensaciones y emociones que quizás empiece apenas a experimentarlas, de enojo, frustración, de rebeldía, de soberbia, de vanidad, de engaño, de mentira. La pregunta es que si no tiene el apoyo y el recurso, va a llegar un momento en el que se va a sentir terriblemente solo. Y aquí está el hombre, cuando se siente solo, buscando algo que llene ese vacío que se ha generado en su interior. Y ese vacío en su interior se ha generado porque él decidió que nadie tomara decisiones en su vida, que nadie se entrometiera, que lo dejaran vivir su vida como él quiera, tomar sus decisiones y equivocarse para ganar experiencia. Cuando reflexiono en esto, pienso que este es exactamente el mismo escenario de nuestra relación con Dios. Puede haber un momento en el que podamos escuchar de Dios, podamos estar alegres, podamos estar contentos, podamos estar receptivos, queremos saber de Dios. Puede ser que no lo conozcan, pero los dos caminos pueden unirse en un momento determinado en el que el hombre, hablando de varón o de mujer, puede decir: Dios, no te necesito en mi vida. No necesariamente lo tiene que decir con palabras, pero lo decimos a través de nuestros actos, lo decimos a través de nuestra manera de expresarnos y de conducirnos y de tomar decisiones. Dios, no es el momento, no te necesito. Y empezamos a caminar por la vida. Y al tomar estas decisiones, nosotros no podemos apreciarlo, pero estas decisiones lastiman el corazón de Dios. Así como un padre biológico
Cuando el hijo crece, se va y toma sus decisiones. Un día, cuando el hijo biológico regresa, el padre se siente contento. El padre siente una gran alegría, un gran gozo, deseos de abrazar a su hijo. Es la misma situación que tenemos en relación a Dios. Dios desea que estemos a su lado todo el tiempo. Dios desea que podamos sentirnos bajo buen cuidado y refugio, tal y como lo expresa su palabra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y aquel que habita bajo la sombra del Altísimo podrá decir: castillo mío, roca mía, en ti confiaré. ¿Qué es lo que le pasa al hombre que decide dejar fuera a Dios de su vida? La Biblia habla y da varias explicaciones al respecto. Una de ellas, quizás una de las principales, es que nosotros vivimos en un mundo en el cual se está llevando a cabo una lucha espiritual de la cual quizás no somos tan conscientes. Aun cuando no conozcamos de Dios, aun cuando no conozcamos de la palabra, la gente puede expresarlo en medio de su razonamiento como la lucha entre el bien y el mal. Y no están tan equivocados. Ciertamente es una lucha entre el reino de Dios y el reino que avanza en contra de Dios. Pueden llamarlo el reino de Satanás o el reino del maligno. Es una lucha, y en una lucha hay un vencedor. Y cuando hay un vencedor hay un trofeo, y el trofeo se levanta y se exhibe. En este caso, el trofeo somos nosotros. El trofeo es nuestra alma. El reino de Dios luchando porque esa alma no se pierda, porque esa alma no se extravíe. Y a su vez el reino de las tinieblas quiere ganar esa alma también para su reino, para alejarla de su Creador, para alejarla de Dios, para alejarla del entendimiento, para alejarla del conocimiento. Y ahí estamos, justos en ese punto. Y en ese punto, Cristo, nuestra familia, queremos expresarle nuestro deseo y agradecimiento a Dios por permitirnos mantenernos en su palabra. Y el decir que nos permite mantenernos en su palabra no solo va en una dirección, es una dirección recíproca, porque mantenerse en su palabra implica necesariamente una acción por parte de nosotros humanamente, y esa acción por parte de nosotros humanamente es ir a la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios, ser enseñados en la palabra de Dios, ser instruidos en la palabra de Dios, de tal manera que si no vamos a la palabra, no buscamos a la palabra, no somos instruidos por la palabra, no somos edificados por la palabra, usted nunca va a crecer. No importa su necesidad, no importa que en un momento determinado usted voltee al cielo y diga: Dios, sálvame. Dios va a extender su mano y lo va a levantar, pero se está perdiendo de esta parte maravillosa que es tener una relación personal con Él, una comunión directa con Él, así como un niño pequeño la tiene con sus padres. Dios desea tener esa relación con nosotros permanentemente, y ahí está. Uno pregunta, bueno, ¿y cómo tengo esa relación? Simplemente dando gracias a Dios en todo y por todo. Si usted abre sus ojos, dele gracias a Dios. Si voltea y hay alguien a su lado, dele gracias a Dios, quien quiera que esta persona sea. Puede ser su papá, su mamá, su hermano, sus hijos. Dele gracias a Dios por la vida de esa persona. Si usted se levanta, dele gracias a Dios. Si usted se levanta y tiene cosas en el día que llevar a cabo, dele gracias a Dios. Si tiene trabajo, dele gracias a Dios. Si tiene alimento en su casa, dele gracias a Dios. Si tiene que vestir, dele gracias a Dios. El Señor dice: estemos contentos en todo y por todo, sabiendo que Dios no nos dejará, sabiendo que Dios es el que suple todas mis necesidades. Y de eso se trata. Cuando usted empieza a tener esta relación, la palabra de Dios me dice que yo empiezo a tener esa relación con la vida eterna en esta tierra,
aun cuando las promesas no son ni pertenecen a este mundo ni a esta tierra, Dios las ha establecido para su reino. Le damos gracias a Dios entonces por la vida de todos y cada uno de ustedes, particularmente porque la mayor parte de ustedes no ha endurecido su corazón ante la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios porque sabemos que muchos de ustedes que han escuchado la palabra de Dios, quizás para exhortación, quizás para consolación, quizás para sanidad, han podido voltear sus ojos al autor y consumador de la fe, han podido oír a la palabra y ahora conocen su palabra, y como conocen su palabra, pueden descansar en la palabra. Le pedimos al Señor que permita que podamos seguir creciendo. Le pedimos al Señor que nos ayude en esta lucha de la cual nosotros no somos conscientes ni testigos. Le pedimos al Señor que día a día nos fortalezca a través de su Espíritu Santo, que su Espíritu Santo siga haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros, para que siga formando en mí el producto que Dios desea obtener. Un producto que es necesario para que Dios, a través de ese vaso, a través de ese producto, pueda llevar a cabo sus propósitos eternos, no nuestros propósitos. Y no porque nuestros propósitos no sean importantes o no nos causen placer, pero a veces esos propósitos están en contra completamente de la voluntad de Dios. Y Dios quiere que podamos comprenderlo y entenderlo para que no nos perdamos, para que no seamos confundidos, para que no seamos engañados. Dios pone su corazón en nosotros. Dios pone el mismo sentir en nosotros, independientemente de lo que hagamos. Si es usted maestro, si es usted arquitecto, si es usted estudiante, si es usted padre, no importa lo que esté usted haciendo, Dios quiere poner ese mismo sentir en nosotros. Dice la Escritura, haya pues en nosotros un mismo sentir conforme a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo nos exhorta diciendo, aprendan de mí, sean mis discípulos, observen y hagan lo que yo hago, que soy manso y humilde de corazón y busco a mi Padre permanentemente. Tengo una relación con mi Padre permanentemente. Eso es lo que desea Dios para nosotros, pero no puede venir de manera mágica, no puede venir como una comida instantánea. Esto implica un esfuerzo por parte de nosotros, y el esfuerzo no es gravoso. El esfuerzo consiste en buscar la palabra de Dios, en aprender la palabra de Dios, en atesorar la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios. Pero si usted no va a la palabra de Dios, no puede atesorar nada, no puede guardar nada, no puede experimentarlo de la misma manera. De eso se trata. Y es una lucha porque a veces no queremos hacer las cosas, ya sea porque yo no las entienda o ya sea porque se levanta en mí un espíritu de rebeldía que rechaza todo aquello que es de Dios. Y déjeme decirle que esto es real porque yo viví ahí. Antes de los 40 años me molestaba y me enojaba todo lo que tenía que ver con Dios, de la manera en que fuera expresado, y pensaba que las personas simplemente eran religiosas. Hoy el Señor, en su misericordia, como a todos nosotros, nos lleva a un punto para darnos entendimiento y comprensión de lo que realmente representa tener una relación con Él. Le damos pues gracias a Dios y le pedimos que esta mañana Él nos hable, que nos dé la palabra que yo necesito, cualesquiera que ésta sea, cualesquiera que sea su necesidad, cualesquiera que sea su situación. Que el Señor le hable esta mañana. Ciertamente, el Señor desea que usted mantenga una comunión, una relación permanente con Él. Oramos y pedimos para que esto se haga una realidad en sus vidas. Y vamos a nuestra proclamación que hemos compartido con ustedes la semana pasada, que la subtitulamos El justo por la fe vivirá. Recordando
que ninguno de nosotros es justo por lo que hagamos. Ninguno, ningún ser humano. No importa que creamos que somos buenas personas, no importa que creamos que ayudamos a los demás de nuestro corazón y algo nos mueve para hacerlo, no importa. Dice el Señor que no es por obras, que hemos sido justificados a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y que si yo he reconocido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, eso me ha justificado. Y al decir que me ha justificado, quiere decir que yo puedo presentarme delante de Dios y Dios puede verme como una persona justa. Mas el justo por la fe vivirá. Y si soy una persona justa, mi objetivo, mi visión, mi manera de pensar debe estar en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Dice la proclamación, ustedes la tienen desde la semana pasada, como quiera que sea, la hemos vuelto a subir para que la tenga a la mano. Y recuerde que para proclamar usted puede ponerse de pie en su casa y creer en lo que está diciendo, o puede ponerse de rodillas, o puede inclinar su rostro ahí donde está usted sentado, creyendo lo que usted está leyendo, atesorándolo y haciéndolo personal. Y la proclamación dice: hoy declaro con firmeza la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Dios la ha revelado, su verdad. Nos ha revelado a Cristo. Y por lo tanto, si yo creo en Cristo, entonces yo vivo por la fe, yo viviré por la fe. Y sigue diciendo la proclamación: al igual que el profeta Habacuc, me mantengo firme en mi vigilia. Me mantengo firme en donde debo de estar teniendo esa relación con Dios. Puede ser en la intimidad de mi casa, puede ser arrodillado en mi recámara, puede ser en donde estoy trabajando, simplemente tener un tiempo para cerrar mis ojos y darle gracias a Dios y ponerme delante de Él y pedirle que Él gobierne mi vida. Me mantengo firme en mi vigilia sobre la fortaleza de mi fe, velando atentamente para escuchar la voz del Señor. Y al decir velando atentamente, es decir, con todos mis sentidos, estar atento a lo que Dios tiene que decirme para que yo pueda escuchar su voz. El Señor me llama a estar atento para recibir su respuesta, y cuando yo reciba su respuesta, escribir la visión que Dios tiene para mí sobre mi corazón. Y yo sé que aunque parezca que la promesa no llega, que la promesa llevo tiempo esperándola, mi convicción debe de saber que esa promesa, aunque tarde, va a llegar. Hay quienes pueden decir: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Yo me esfuerzo, hago y no llega la bendición, no veo la bendición sobre mi vida, no veo la mano de Dios sobre mi vida. Y Dios te exhorta diciendo: ten paciencia, aunque tardare su respuesta, esta llegará. Y el Señor dice: llegará rápida. Y llegará porque el tiempo de Dios es perfecto. No es conforme a mi tiempo, es conforme al tiempo y a la voluntad de Dios. ¿Qué podría pensar un hombre llamado Moisés, que salió de Egipto alrededor de los 40 años? Y el Señor lo tomó 40 años después, como a los 80 años, para decirle que Él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, para sacarlo, ser el instrumento a través del cual Dios sacaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Si alguien le hubiera dicho, él hubiera desfallecido pensando que esto no era cierto. Pero todo lo que Dios ha dicho es verdad. Yo tengo que creerlo y tengo que decirle: Señor, en tu tiempo, Señor. Y como es en tu tiempo, Señor, ayúdame a esperar en paciencia, confiado en que tus propósitos se van a cumplir en mi vida, porque yo sé que tú eres fiel a tu palabra. Yo me apoyo en esta verdad
que no se trata de lo que yo haga, no se trata de mi capacidad intelectual, se trata de que yo he sido justificado por amor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora soy justificado y puedo estar delante de tu presencia y puedo confiar en ti. Y sé que tú me escuchas. Yo sé que ahí donde me siento abandonado, desesperado, tú extiendes tus brazos para abrazarme y para decirme: con amor eterno te he amado. Pablo me dice que ciertamente todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado. No hay uno solo bueno, dice la palabra de Dios. Y como todos hemos pecado, dice la palabra del Señor, que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Fuimos destituidos, pero ahora hemos sido justificados gratuitamente por la gracia del Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este fue un regalo que yo no me merecía, un regalo de amor y de misericordia de Dios para mi vida, con una promesa de vida eterna. Cuando yo puedo entender esto, yo tengo que decir que de ninguna manera me avergüenzo de lo que Dios ha hecho en mi vida, que de ninguna manera debo avergonzarme de la palabra de Dios. No importa lo que pase, no importa que me juzguen, no importa que me critiquen, no importa lo que suceda. No puedo retractarme. No puedo avergonzarme de la palabra de Dios. No puedo avergonzarme del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque yo sé, conforme a la palabra del Señor, que el Evangelio es poder para salvación. No es un poder para que yo haga lo que yo quiera, como quiera, donde quiera y cuando quiera, de acuerdo a mis propias concupiscencias y deseos de mi corazón. Es un poder para salvación, en el cual nuestro Señor Jesucristo ha sido revelado en nosotros, a través del cual la justicia de Dios se revela o se refleja en nosotros. Nuestra fe debe ser transformada en el día a día y llevarnos de fe en fe, de victoria en victoria, en la cual el Señor nos va dando esa madurez espiritual que necesitamos. Por lo tanto, la exhortación del Señor es caminar hacia Él en justicia, no con arrogancia ni confianza en mis propias fuerzas, sino con la certeza de que yo vivo en Cristo Jesús. Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38 vuelven a reiterar: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y es solo a través de la fe que yo he obtenido y obtengo el favor de Dios y la vida eterna de Dios. La fe, mi fe, no es un acto intelectual, es una confianza viva y activa en Dios, en todos los momentos, aún en los momentos más difíciles. Y yo debo de creer y estar seguro y convencido de que Dios es el que sostiene mi vida, que Dios es el que sostiene su vida, el que nos guarda y nos justifica. Por lo tanto, hoy declaro con fe inquebrantable que vivo por fe y no por lo que veo, aunque pase por caminos de desierto, aunque pase por valle de sombras, aunque pase por dificultades, mi confianza está puesta en Dios, que nunca falla. Yo dependo completamente de Él y confío en su perfecta voluntad y en su infinita gracia. Esta es mi proclamación. Yo vivo y viviré por fe, por mi fe en el Hijo de Dios, por mi fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Puede usted repetirlo? Yo vivo y viviré por la fe, por mi fe en nuestro Señor Jesucristo.
el cual me ha redimido, me ha limpiado y me ha abierto las puertas de la vida eterna. Gloria, gloria, gloria a su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias al Señor. Si usted tiene su Biblia, puede ir a el libro de Segunda de Crónicas a partir del capítulo 6 y versículo 14. El libro de Segunda de Crónicas se encuentra en el Antiguo Testamento, casi al inicio de la palabra del Señor, después de lo que se conoce como la Torá. Y en este pasaje hay un hombre llamado Salomón, que fue el hijo de David. Salomón es designado como rey sobre el pueblo de Israel. Dentro de las cosas que ocurren en un pueblo, y particularmente en este pueblo, en este tiempo, a Salomón se le dio el favor de levantar un templo para Dios. La promesa había sido dada a su padre, al rey David, pero la promesa se cumplió en el hijo. El rey no vio esa promesa. Hablábamos al principio de que los tiempos de Dios son perfectos, aunque yo no pueda entenderlos. Y al hijo le toca levantar ese templo para que el pueblo pueda venir y adorar en lo que se designa como la casa de Dios, a donde pueda venir y hacer lo que Dios les había mandado que hiciera. Llevar a cabo una serie de aspectos puntuales que Dios les había mandado. Y es así en el que se está desarrollando este pasaje, este capítulo de Segunda de Crónicas a partir del, en el capítulo 6, a partir del versículo 18. Y dice, está preguntándose Salomón, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Es verdad que que Dios habitará con el hombre en la tierra? ¿Es acaso eso verdad? Es la misma pregunta que yo me puedo hacer hoy en día. ¿Es verdad que Dios puede habitar conmigo? ¿Es verdad que Dios puede estar permanentemente con mi vida ahí todo el tiempo? ¿Es acaso eso verdad? Y sigue diciendo Salomón, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, cuanto menos esta casa que he edificado. Yo sé que Dios no lo puedo meter en este templo, porque nadie puede entender la magnificencia de Dios. Y sigue diciendo, Segunda de Crónicas 6, 19, aunque yo sé que tú no puedes habitar en templos hechos por manos humanas, yo sé que tú miras la oración de tu siervo y que escuchas mi ruego, oh Dios mío, para oír el clamor y la oración que yo levanto hoy ante ti. Tome esta palabra como personal y créala, en donde dice que Dios mirará su oración, que Dios escuchará su oración, que Dios verá su aflicción, que Dios escuchará desde su trono y el Señor va a responderle. Aquí lo dice, para escuchar el clamor y la oración que hacen tus siervos delante de ti. Continúa diciendo Salomón en el 6:20, pidiendo a Dios, Señor, que tus ojos estén abiertos sobre este templo que hemos levantado para honrarte de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste que tu nombre estaría ahí, para que oigas la oración con que tu siervo y aquellos que te temen vengan y oren. Petición que puede ser levantada por nosotros hoy también y decir, Señor, que tus ojos estén abiertos permanentemente sobre mi casa. No te apartes, Señor, no te apartes de mi vida y manténme, Señor,
en este proceso de comunión contigo a través de la oración. Segunda de Crónicas 6:21. Asimismo, que escuches el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando yo y este pueblo nos unamos en oración en este lugar, yo sé que tú escucharás desde los cielos y el lugar de tu morada. Yo sé que tú escucharás y nos perdonarás. Tenemos un Dios que cuando nosotros nos arrepentimos, Él perdona todas nuestras faltas, no algunas, todas nuestras faltas. La condición es siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino en nosotros, siempre y cuando yo pueda darme cuenta de que me he mantenido alejado de Dios. Segunda de Crónicas 6:23 continúa diciendo, tú escucharás desde los cielos y actuarás. No solamente Dios escucha, sino que responde, y la palabra de Dios dice, y responde con poder. Y continúa diciendo y dice, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al que se aparte de ti, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. 6:24. Si tu pueblo fuese derrotado delante del enemigo por haberse apartado de ti, quiero que escuche, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haberse apartado de ti, por haber prevaricado contra ti, pero si se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú escucharás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y les harás volver a la tierra que les diste a ellos y a sus padres. Esta promesa está vigente para nosotros. Esta palabra era para el pueblo de Israel, pero la palabra del Señor me dice que si yo he creído en el Hijo de Dios, ahora pertenezco a la familia celestial. Y si pertenezco a la familia celestial, ahora soy pueblo de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. Lo que Dios dijo hace tiempo es lo mismo que el Señor dice hoy, y su palabra permanecerá para mañana. Su palabra no cambia, porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Su palabra es eterna. Y hoy Dios nos está diciendo exactamente lo mismo. Si nos arrepentimos, si nos humillamos, si levantamos nuestra oración y nuestro clamor a Dios, Dios escuchará desde los cielos y nos perdonará. Y nos perdonará. Dice aquí, justificando al justo. En el 6:24, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo, pero si se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti, tú escucharás desde los cielos y perdonarás el pecado. Continúo leyendo y déjeme decirle que todo el capítulo tiene que ver con decir, si tu pueblo orare y confesare tu nombre, si tu pueblo orare y confesare tu nombre, si tu pueblo orare y confesare tu nombre. Y la otra parte que prevalece es, tú escucharás desde los cielos y perdonarás el pecado. Perdonarás a aquel que se arrepienta. Y no solo lo perdonarás, sino que le mostrarás el buen camino para que anden en él. No importa lo que esté sucediendo. Salomón está diciendo que si son derrotados por el enemigo, para nosotros es si tenemos pruebas, si tenemos problemas, si tenemos dificultades, y yo oro al Señor, su palabra dice que Él escuchará y responderá y sanará
aquellas aflicciones que me están agobiando. Ahora, ¿cómo las va a sanar? No como yo quiero, como Él lo ha establecido. ¿Y cómo va a ser? Nadie lo sabe, pero yo tengo que confiar en Él. Y continúa diciendo que si los cielos se cerraran y no hubiera lluvias, pero si oramos y confesamos el nombre de Dios y nos convertimos de nuestros malos pecados, entonces Dios escuchará desde los cielos, perdonará el pecado, nos enseñará el buen camino para que andemos por él. Y sigue diciendo, si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere langosta, pulgón, o si somos sitiados por los enemigos en la tierra donde nos encontremos, cualquier plaga o enfermedad que venga, dice, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia la casa de Dios, el Señor escuchará desde los cielos. El Señor escuchará y nos perdonará y nos dará ordenanza conforme a su voluntad y a sus caminos. Esta es la promesa de Dios. Y todo el capítulo habla de que si el hombre se aparta de sus malos caminos, que si el hombre se arrepiente de sus malos caminos, que si el hombre levanta sus ojos al cielo y extiende sus manos y clama a Dios, cualquiera que sea la situación, aquí dice que Dios escuchará. Dios no es un Dios insensible. La palabra dice que la oración toca el corazón de Dios, que la humillación del hombre delante de Él toca el corazón de Dios. Y al ser tocado el corazón de Dios, por supuesto que dice que Él enviará medicina, que Él enviará soporte, que Él enviará remedio, que Él enviará sostén. No importa lo que esté sucediendo, destrucciones, plagas, males, no importa. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Esa es una promesa preciosa de la cual usted puede apropiarse el día de hoy. Lo despidieron de su trabajo, clame al Señor, no busque la voluntad del hombre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora cómo lo voy a resolver? ¿Ahora a quién puedo pedirle ayuda? Pida ayuda a Dios, clame a Dios y diga, Señor, ayúdame, hazme entender tu voluntad. Dame entendimiento para ver qué cosas estoy haciendo equivocadas en mi vida que me están alejando de ti, que me están haciendo perder esta relación contigo. Y ayúdame a confiar. Y Dios responde y dice a través de su palabra, por nada estéis afanados, por nada estéis angustiados, por nada estén preocupados. ¿Acaso yo, que soy Dios, no alimento a las aves del cielo que no trabajan? ¿Acaso yo no levanto a las flores del campo un día, aunque al siguiente día se sequen y se marchiten? Y Dios dice, ¿cuánto más para ustedes? ¿Cuánto más para nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros? Que alcemos nuestra voz y que clamemos a Él, que oremos de manera personal o unidos con otros hermanos en la fe, y que levantemos nuestra voz. La palabra del Señor dice que este justo clamó y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias y lo libró de todas sus enfermedades. Este pobre clamó y Dios lo escuchó. Y Dios nos exhorta a través de su palabra, de toda su palabra, particularmente en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 6, a partir del versículo 18 y hasta el 40, en el que verso tras verso el Señor dice que si oramos a Él,
que si oramos a Él y nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces el Señor escuchará desde los cielos. En 2 de Crónicas 7:14 hace un resumen de esta petición. Y Dios está respondiendo y dice, si mi pueblo, ¿quién es su pueblo? Usted ha creído en Cristo, usted es su pueblo. Y Dios dice, si mi pueblo se arrepintiere, si mi pueblo se humillare delante de mí, si mi pueblo orare y clamare a mí, entonces yo escucharé desde los cielos, miraré y sanaré su tierra. Esa es la promesa de Dios. Empieza aquí en 2 de Crónicas 6, cuando Salomón levanta el templo. ¿Cuál es para nosotros la exhortación? Levante un templo en su casa, en su intimidad, en su recámara. No necesita estar exactamente en un lugar físico, porque usted puede ir conduciendo en su auto, usted puede estar en su oficina, usted puede entrar al baño, usted puede estar comiendo. Y la palabra de Dios dice, orar en todo y por todo, y estar contentos conforme a lo que Dios hace en su vida. Segunda de Crónicas 6:39 y 6:40 terminan diciendo que si nosotros nos convertimos de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, recuerda cuál es el primer mandamiento: amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Si nos convertimos a Dios de todo corazón, de toda nuestra alma, y levantamos nuestra voz para orar, para orarle a Él, dice aquí que el Señor escucha desde el cielo, escucha nuestra oración y ampara nuestra causa y perdona todas nuestras maldades, siempre y cuando yo me arrepienta. Perdona todas mis maldades. Termina diciendo Salomón, ahora, Señor, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. De la misma manera que nosotros hoy le pedimos al Señor que sus ojos y sus oídos estén atentos para la oración de nosotros, para la oración de usted en su casa, para el clamor de ustedes, para el clamor de su pueblo, teniendo la certeza, conforme a su palabra, que el Señor escucha y responde la oración. Déjeme puntualizar en relación a este pasaje. Dios es fiel, que guarda su pacto y misericordia por siempre. No dice por un instante. Guarda su pacto y su misericordia por siempre. El Señor dijo que nos consolaría, ahora y por siempre. El Señor dijo que nos perdonaría, ahora y por siempre. El Señor dijo que nos guardaría. El Señor dijo que nos consolaría. El Señor dijo que sería nuestro proveedor. El Señor dijo que sería nuestro restaurador. El Señor dijo que sería nuestro sanador, ahora y por siempre. ¿Qué hacemos nosotros? Guardar su pacto y darle gracias por su misericordia. Segundo punto, aunque yo no pueda entender la majestad de Dios, su grandeza de Dios, el Señor dice que Él vendrá y habitará en el corazón de los que le buscan. Es algo que quizás no puede entender, como un Dios puede ser contenido en el corazón de una persona, pero Dios lo dice en su palabra: yo vendré y haré morada con cada uno de ustedes. Yo debo de creerlo. Y si Dios hace morada con usted, entonces la palabra se hace una realidad, porque dice, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá hacer frente? Dios es el que pelea mis batallas, no soy yo.
Dios me ha sellado con su Espíritu Santo, que es el que me capacita, me entrena, me enseña y me ayuda a confiar permanentemente en Dios. Dios es soberano y a pesar de que no puedo comprender su grandeza, sí puedo entender que si yo lo busco, que si yo me arrepiento, que si yo me convierto, que si yo oro, Él vendrá y hará morada conmigo en mi corazón. Este es el asombroso Dios del que hablamos. Este es el majestuoso Dios al que oramos. Tercero, la oración es permanente, no solamente en tiempos de dificultad. Particularmente, la mayor parte de nosotros experimentamos dificultades. Colosenses 4:2-4 dice: perseverad en la oración, perseverad en la oración, perseverad en la oración, perseverad en la oración, perseverad en la oración. Qué tan importante es que los discípulos de Jesús le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Porque pensaban que no sabían, lo veían orar a Él y dijeron: nosotros queremos orar como tú oras, nosotros queremos tener esa relación con el Padre como la relación que nosotros vemos que tú tienes con el Padre. El Señor escucha desde su trono. El Señor escucha desde su morada las oraciones y ruegos de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan. Y en su misericordia, el Señor restaura, perdona y sana. 4. Debo de saber y estar convencido de que Dios es mi refugio en medio de la adversidad. Dios es mi refugio en medio de la adversidad. ¿Puede usted repetirlo ahí en su casa o aquí si está presente? El Señor es mi refugio en medio de la adversidad. ¿Cómo me dice el Señor que yo pueda atesorar esta promesa? El Señor dice: póstrate ante mí, humíllate ante mí, levanta tu rostro, levanta tus manos y clama a mí, que yo voy a responder. No importa, ¿habrá una dificultad imposible para Dios de resolver? ¿Habrá algo imposible? ¿Hay algo imposible para Dios? Si hubiera algo imposible, Dios no sería soberano, Dios no sería omnipotente. No hay nada imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Y Dios me dice: simplemente cree que es posible, porque para el que cree todo le es posible. Quinto punto: no tenemos muchos dioses. En el mundo, en el humanismo, nos enseña que podemos recurrir a muchas cosas. Y el hombre puede considerarlas como Dios, como su Dios. Y hay muchas cosas que el hombre puede idolatrar y tenerlas como su Dios. Hay una sobre la cual alerta el Señor y principalmente es el amor al dinero. No es el dinero en sí, sino el amor al dinero. Y si el dinero lo empieza a cambiar a usted, usted tiene que orar y pedirle al Señor que le restaure. Porque cuando usted pone su énfasis en el dinero, busca las riquezas de este mundo para ser reconocido por los hombres, para decirles a los demás lo próspero que es usted, cuidado, porque puede usted estar caminando hacia un lugar totalmente equivocado de la presencia de Dios. Dios es solo uno. Nosotros a veces hacemos de nuestro trabajo nuestro Dios. A veces hacemos de una persona en particular nuestro Dios. Hay canciones seculares en donde dicen: tú eres mi vida, tú eres mi Dios, tú eres mi todo. El único que es nuestra vida es Dios. El único que es nuestro sostén es Dios. El único que tiene mi misericordia es Dios. El único que es digno y merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de todo reconocimiento es Dios. No cualquier Dios. Dios desea que ninguno se pierda.
sino que todos vengan a la luz del entendimiento y que todos le conozcan a Él. Último punto, busque a Dios mientras pueda encontrarlo. Busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque habrá un tiempo en el que aunque busquemos a Dios, Él no responderá. No estamos bajo ese tiempo, estamos bajo el tiempo de su misericordia y de su gracia. Pero la palabra de Dios señala que hay un término para eso. No sabemos el día ni la hora. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra, dice que nadie sabe ese tiempo. Dice que no lo saben ni los ángeles. Y dice también que no lo sabe ni el Hijo del Hombre. Es decir, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo. El único que lo sabe es Dios. ¿Cómo puedo yo saber lo que Dios sabe? No puedo saber lo que Dios sabe. Pero una cosa sí sé, que yo y mi casa serviremos al Señor, que yo y mi casa de ninguna manera nos avergonzaremos de la palabra de Dios, que yo y mi casa no nos avergonzaremos del Evangelio de Dios, porque hoy sabemos que es poder para salvación. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes y que la presencia del Espíritu Santo siga siendo la obra perfecta y preciosa que Dios ha establecido para todos y cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga.